Bueno, chicos, ya estamos acá en la pantalla, ¿sí? Como les dije, y vamos a empezar. Les voy a mostrar algunos trabajos prácticos que hicimos el año pasado y después ya pasamos a lo que es Photoshop para dar los primeros pasos, ¿sí? El primer trabajo práctico que vamos a hacer va a ser una portada, como pueden ver, es una portada de una revista y la contratapa, ¿sí? Acá lo que hacemos es entender más o menos la ubicación del lienzo, jugar con los textos, ahí van a poder tener la libertad de bajar sus propias fuentes para darle un poco más de juego y no jugar siempre con las mismas fuentes, pese a que Windows tiene un montón de fuentes, pero uno muchas veces queda detenido o preso de Arial, de alguna que otra que es muy conocida y ahí quedaron. Pero bueno, esto les va a dar la libertad de jugar un poquito con todo lo que es tipografía y todo eso, pese a que no es el fuerte de Photoshop precisamente el texto, ¿no? Después vamos a ir hablando un poco de eso. Pero les va a servir para jugar un poco con la ubicación, moverse en el lienzo, jugar con esto de lo que son los recortes, de por ejemplo, si ven acá ustedes lo que es en la tapa, la chica está totalmente recortada, ¿sí? Y después empiezan a jugar con un collage digital entre lo que son otras fotos y todo eso. Con este primer trabajo práctico, lo que van a ver y con lo que van a empezar a practicar, que es fundamental e importantísimo, es el tema de la selección de lo que ustedes van a querer y lo que van a querer necesitar recortar. Como por ejemplo, en este caso, como les dije, la chica esta que aparece acá en la portada, ¿sí? El borde, todo lo que es el borde de este cabello, que es bastante difícil justo precisamente recortar cabello y todo eso, pero bueno, en realidad lo que es selección y recortes es fundamental para que un trabajo o una imagen, un collage digital, como les suelo decir, quede bien, ¿sí? Eso es importantísimo. Bueno, pasemos a otros. Por supuesto que hay más. Yo acá es lo poco que conseguí que tenía acá en mi casa, en mi departamento. Pero, por ejemplo, después vamos a ver todo lo que es figurines, pintar figurines, ya sea algunos que estén hechos por ustedes y los tengan digitalizados, o algunos que les voy a ir dando yo, y trabajar también con fondos, ¿sí? Y cómo llevar esa temática del fondo y del figurín y tratar de ir llevándolo y manejándolo para que todo quede uno, ¿sí? Acá hay unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo que se le puede llegar a machacar o decir, o sea, una de las cosas que es importante es el tema de la resolución, de cómo queda. Fíjense, si yo acerco esto, la imagen tiene muy buena resolución y el figurín no. Acá hubo una falla en lo que fue la resolución del figurín a la hora de haberlo pasado a este fondo con el que se estuvo trabajando. Este se lo ve bastante bien, ¿sí? Pero bueno. Y después lo que es aplicación de marca, jugar con lo que es, o sea, esto partió de una imagen, este chico, acá hay alguna falla en lo que es el recorte y todo eso, pero esto era una chomba totalmente blanca en la cual se le aplicó una textura o tipo un rapport o una cosa así para ir teniéndola y llevándole a lo que uno está buscando, ¿sí? Lo mismo con esto, siempre jugando con, o sea, en este caso el alumno optó por la marca Lacoste y fue trabajándolo y aplicándolo a distintos objetos, ¿sí? Hasta llegar a un producto y eso se presentó. Después, este fue uno de los últimos trabajos, fue tomar como punto de inicio, o sea, tomar una marca, ya sea creada por ustedes, por los alumnos, o tomar una existente, como es el caso de Sara, pero rediseñar y pensar la estética del inicio de o sea, la página de inicio de una página web, ¿sí? En la cual había que pensar, o sea, dónde estaban ubicados las redes sociales, los menús y todo eso. Esto fue uno de los últimos trabajos que hicimos, pero como les dije en el video anterior, vamos a ver muchos efectos, vamos a ver mucho trabajo de cómo mejorar las imágenes. Por ejemplo, pueden llegar a tener fotos de hacer algún book de fotos, ya sea de producto
o algún modelado o algo de eso, y cómo mejorar y cómo darle un poco más de vida a esas imágenes que ustedes tengan. Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos. Todo esto fue del último trabajo práctico que se hizo. Fue un trabajo práctico bastante corto, en el cual terminaron, digamos, con esto ya terminaron lo que era la cursada, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo que es Photoshop, ¿sí? Ya ubicado en otro video o en otro apartado, para que esto no se haga tan extenso, les voy a estar explicando el tema de lo que es cómo instalar Photoshop y todo eso, si hay algún tema puntual a tener en cuenta. Photoshop. Esta es la pantalla de inicio. Ustedes acá van a estar viendo la pantalla de inicio cuando ni bien está abierto el programa, ¿sí? Puede ir variando esta pantalla de inicio, la pantalla de inicio de lo que es Photoshop CC 2020, una de las últimas actualizaciones. Puede ir cambiando, puede cambiar, o sea que las imágenes no se las muestra así, todo este sector acá son imágenes ya abiertas y que yo fui trabajando, y después acá les va a aparecer las opciones de Create New o Crear Nuevo, ¿sí? Que vamos a empezar a crear un lienzo, una hoja en blanco, que Photoshop le dice lienzo, no una hoja. Si ustedes se pasan a Illustrator va a ser hoja, en Photoshop va a ser lienzo, ¿sí? O si no, Open o abrir, que va a ser abrir una imagen existente, ¿sí? Si fuera una imagen que quieren volver a abrir una imagen que ya la trabajaron, como por ejemplo esta última que yo tengo acá, solamente con pinchar, ¿sí? Les va a decir, acá me dice que no, porque es un PDF que yo lo cambié de lugar, pero bueno, solamente con pinchar acá van a poder abrir la imagen que ustedes ya estuvieron trabajando, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es crear nuevo o create new en inglés, que pocas veces ustedes van a estar haciendo un lienzo nuevo, porque muchas veces en Photoshop se empieza a trabajar a partir de una imagen. Que a partir de la imagen, ¿qué puede ser? A partir de un fondo, ¿sí? Ustedes empiezan a trabajar y dicen, bueno, con este fondo yo empiezo a trabajar esta imagen. Y después empiezo a poner otra información que puede llegar a venir de otra imagen, o la van a crear ustedes con un texto o con alguna figura geométrica o una combinación de todas estas que les estoy diciendo, ¿sí? Pero bueno, hay que saberlo. Entonces en este caso voy a apretar Create New, y en la cual les vuelvo a decir, puede cambiar o puede estar ubicado de alguna otra manera en los Photoshop más antiguos o algo, pero les puedo asegurar, chicos, que es todo lo mismo. En este caso ustedes acá van a tener en esta parte, en estos menús acá horizontales de arriba, van a tener la posibilidad de trabajar con alguna medida ya reciente que hayan trabajado, algunos ya salvados, y si no, las opciones de foto, tamaños de foto, tamaños típicas de fotos, tamaños de impresiones, porque tamaño de impresión es que le dice letter, legal, A4, A3, todo lo que son tamaños de impresión, de las hojas que ustedes ya conocen, ¿sí? Arte, ilustración, web, mobile, bueno, y todo esto que muy difícilmente estén trabajando algo pura y exclusivamente con una determinada medida. Si realmente lo necesitan, saben que acá lo van a tener, ¿sí? Fíjense que si yo voy tocando, por ejemplo acá que me quedé en mobile y por ejemplo me da la opción de iPhone X, iPhone 8, las distintas medidas, y si ustedes prestan atención en este lateral derecho, por así decirlo, fíjense cómo va a ir cambiando esa medida, que en estos casos está en píxeles, porque nosotros vamos a estar trabajando, nosotros podemos trabajar en Photoshop, podemos trabajar en píxeles, en centímetros, en milímetros, ¿sí? En este caso está configurado como yo no toqué nada, si hubiese yo pinchado acá, y puedo elegir de trabajar con inch, que son pulgadas, centímetros, milímetros, point, o sea, lo que son puntos, picas y todo eso. Muchas veces los expertos trabajan directamente con píxeles. ¿Qué le puede llegar a pasar a ustedes? Que no van a saber relacionar la medida en píxel en el tamaño real de una hoja. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo les digo
una imagen de 800 por 600 píxeles, ¿ustedes saben qué tamaño en una hoja puede llegar a tener? Bueno, 800 por 600 píxeles es un poco más chica que una A4. ¿Sí? 1024 por 768, 1024 por 768 píxeles es más o menos un tamaño de una A4 y un poquitito más. No es el tamaño perfecto, no es la proporción perfecta, ¿sí? Pero está más o menos ahí cercano a ese tamaño. Entonces muchas veces lo que optan los alumnos, o muchas veces me pasa a mí, que opto por trabajar con centímetros para más o menos saber qué tamaño estoy trabajando. Ahora, eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque entra el tema de lo que es la resolución. En el mail que yo les mandé cuando me presenté y estuvimos hablando de lo que era Photoshop, lo que eran los formatos, que después lo vamos a retomar, que es algo importante, le hablé de la resolución. No sé si ya lo saben, si estuvieron investigando o leyendo un poco, pero acá hay algo que es muy importante, que es la resolución. ¿La resolución qué es? Son dpi o ppp. ¿Escucharon hablar de eso? dpi significa dot per inch, puntos por pulgada, y es lo que nos da la resolución de una imagen. Hay ya medidas preconfiguradas en la jerga de esto de lo que son las imágenes digitalizadas, las imágenes digitales, que están ya tabulados, los tamaños de resolución ya están tabulados. Como por ejemplo, si ustedes prestan atención acá, resolución 72. Eso ven que dice pixel inch, o sea, puntos por pulgada. Esto es lo que se llama, dpi. ¿Sí? En este caso me está diciendo que es una resolución de 72 dpi. 72 dpi es una resolución, según para lo que lo vayan a utilizar, es una resolución bastante baja. ¿Sí? Para que se den una idea, hoy por hoy una impresora hogareña imprime a 90 dpi, de 90 dpi para arriba. Entonces, si ustedes van a trabajar a 72 dpi y no tienen en claro para qué van a utilizar esa imagen y todo eso, les puedo asegurar que es una imagen de muy baja calidad, ¿sí? De muy baja calidad. Después les voy a explicar en otro video, les voy a explicar bien a qué se refiere con 72 dpi, porque ustedes pueden llegar a pensar, pero me estás diciendo que vas a trabajar con una resolución de iPhone X, todos ya deben conocer, ya saben, ya hasta quedó viejo el iPhone X, pero saben, más allá de que tengan iPhone o no, saben que iPhone tiene una muy buena resolución en imágenes. Si ustedes sacan una foto con un iPhone, con un teléfono, un Galaxy de los últimos y todo eso, tiene una resolución impresionante. Y sin embargo acá les está diciendo 72 dpi. Bueno, yo después les voy a explicar a qué se refiere con eso, ¿sí? No se tienen que tomar específicamente de eso, decir, si yo aprieto acá iPhone X y son 72 va a salir bien. No, no es tan así, ¿sí? En un video aparte les voy a explicar bien de lo que es trabajar con las resoluciones. Para seguir adelante vamos a trabajar, les voy a decir, ¿qué les dije? Hay medidas ya tabuladas, entonces 72 dpi es una, 150 dpi es otra y 300 dpi es otra. Fíjense, casi que se va duplicando, ¿sí? El tema de la resolución. Nosotros vamos a trabajar entre 100 y 150 dpi. Si nos vamos a 300 dpi, va a ser muchísimo, va a ser muy pesado. Ustedes por lo general, para hacer por lo menos mis trabajos prácticos y algún que otro trabajo práctico, lo que tengan que hacer para la facultad, seguramente se van a nutrir de imágenes que estén dando vuelta en internet, las van a estar googleando y todo eso. Entonces, si ustedes van a trabajar con formatos y con resoluciones de 300 dpi, les puedo asegurar de que todo lo que estén buscando en internet no les va a servir casi nada, o lo van a ver muy chiquitito en el tamaño que ustedes van a estar trabajando de lienzo a 300 dpi. Por lo tanto, lo que les aconsejo es no trabajar ni con algo tan bajo como es 72 dpi, ni tan alto como que es 300 dpi. ¿Cuándo se usa 300 dpi? Cuando ustedes van a estar trabajando una imagen, sea una imagen de una modelo con las prendas que ustedes diseñaron, de un folleto con la presentación de alguna presentación de algunas prendas de ustedes, o cualquier cosa, lo que ustedes se imaginen, ¿sí? ¿Para qué es 300 dpi? Para mandar a imprimir a una imprenta.
o para mandar a hacer un folleto o para mandar a imprimir, digamos, o puede llegar a ser una publicidad en un diario, en un periódico o en una revista. Viene una revista de moda y le dice, necesitamos tu logotipo, esto, el otro, tus prendas, para que me lo des, lo vamos a publicar en tu revista. Bueno, ahí van a tener que trabajar sí o sí con 300 dpi. Si no, va a salir pixelado, ¿sí? No es nuestro caso. Cuando ustedes imprimen, ustedes ya están acostumbrados a imprimir en qué. Por lo general, por lo que sé, están acostumbrados a trabajar en A3. Así que A3, cuando la mandan a imprimir, hacer una bajada láser en cualquiera de las impresoras y de las máquinas que andan dando vuelta en las casas de impresión de La Plata, trabajando con 100 o 150 dpi, no van a tener ningún problema. ¿Sí? Por ahí todo esto que ya les estoy diciendo, por ahí ya lo saben, por ahí ya es algo que ya lo tienen incorporado, mejor así, y si no, bueno, es bueno que lo sepan, ¿sí? Vamos a volver para atrás, o sea, yo en este caso voy a poder elegir el reciente o alguna que yo quiera, y si no es reciente, pero quiero definir yo el tamaño, me vengo directamente acá y lo voy a elegir, ¿sí? Si voy a estar trabajando en centímetros, yo acá ya lo había cambiado mientras les iba comentando, lo puedo dejar en píxeles o lo dejo en centímetros y le voy a poner, fíjense que puedo elegir orientación vertical o apaisado o portrait o landscape, ¿sí? Y van a poder acá ponerle el tamaño, ¿sí? Vamos a suponer que voy a elegir, no sé, una imagen, más allá que la pueda elegir por el otro lado, pero vamos a suponer que quiera poner A3. Ustedes lo deben saber perfectamente, están muy acostumbrados a trabajar en A3. ¿Cuánto mide un A3? Aproximadamente o certero. 42 centímetros por, apretamos Tab, 29.7 es lo que mide una hoja o un lienzo. Acuérdense que Photoshop lo llama lienzo, un lienzo tamaño A3 porque estoy jugando con centímetros. Resolución que les dije, vamos a ponerle, para no tener tanto problema, vamos a ponerle 100 píxeles, o sea, 100 píxeles, no, perdón, 100 dpi, o sea, 100 puntos por pulgada. Acá tenemos el Color Mode o modo de color, ¿sí? Esto es importante que elijamos. Nosotros vamos a estar trabajando como no nos interesa una impresión en una imprenta, un periódico, una revista, ni nada de eso, porque no es nuestro tema. Eso ya es más un tema de un diseño gráfico. Vamos a trabajar con RGB, Red, Green y Blue, que es la configuración de los monitores y la configuración por la que solemos trabajar mayoritariamente. Podrían llegar a elegir CMYK. ¿Qué significa CMYK? Cyan, magenta, yellow, K es black, es el color negro, y esa sí es la combinación de colores que trabajan imprentas y todo eso. No le vamos a dar importancia a eso, sí tener en cuenta RGB. RGB Color, y después ven que acá dice fondo o background, que es el fondo en inglés, y vamos a dejárselo blanco porque en definitiva después vamos a elegir nosotros, cuando ya estemos trabajando con nuestro display de Photoshop, vamos a ver que vamos a ir incorporando distintas imágenes que vamos a ir llevando a nuestro lienzo, ¿sí? Así que bueno, el color profile o el perfil de color que vamos a estar utilizando, por lo general ya está configurado lo que es el RGB de Adobe, ¿sí? Que es con el que se maneja la mayor cantidad de imágenes que andan dando vueltas, ¿sí? Entonces, una vez que elegimos todo eso, chicos, vamos a ir a Create o Crear, y fíjense que ahí ya desapareció esa pantalla de inicio y nos aparece este lienzo, ¿sí? El lienzo con un fondo blanco, y acá ya nos aparece lo que es nuestro display, nuestro entorno de trabajo de Photoshop. ¿Está claro? ¿Sí? Si yo no hubiese hecho o no hubiese optado por Create, ¿sí? Si hubiese por crear y todo esto que ya les dije anteriormente, lo que podrían haber hecho es directamente Open o abrir una imagen. Vamos a suponer que yo quiero empezar a jugar con imágenes y todo eso. Acá tranquilamente lo que puedo llegar a hacer es, ya tengo mi lienzo creado, o vamos a suponer que directamente querían abrir una imagen, podemos optar por ir a File o Archivo en castellano y elegir Abrir o Open. Y fíjense que acá tienen el comando abreviado, que es
control O. Va a ser lo mismo y tendrían que probar porque si no, no me acuerdo, si mal no recuerdo, puede llegar a ser en teclado en castellano control A, ¿sí? De abrir. Pero me parece que es control O. Si yo aprieto control, la tecla control O, ya me aparece el cuadro de diálogo para ir a buscar la imagen que yo quiera, ¿sí? Que esté guardada en un disco rígido, en un pendrive, en un disco rígido externo o donde fuere. Chicos, les hago un comentario, ya les voy tirando algún consejo. Yo suelo llevar adelante las clases con muchos consejos que les doy por lo que ya he vivido. Puede ser que ya lo hayan sufrido o no. No sé con qué, lamentablemente, por ahí después ya tendremos un ida y vuelta en lo que es en el grupo de Facebook. No sé qué programas están acostumbrados a utilizar. El año pasado me decían, no, nosotros estamos acostumbrados a utilizar todo con Illustrator. Y no, el Photoshop no lo vamos a usar, todo con Illustrator. Llegué a la mitad de la cursada o antes de la mitad de la cursada y ya muchas, digo muchas porque eran casi todas alumnas, eran todas mujeres el año pasado, y decían, no, Max, ya no uso más el Illustrator, uso todo Photoshop. No, no es o uno u otro. Photoshop va a ser complemento de Illustrator, ¿sí? Los dos se complementan y los van a tener que llevar de la mano, ¿sí? No, porque empiecen a aprender Photoshop, no dejen de lado Illustrator, son complementarios, ¿sí? Photoshop que trabaja, el fuerte de Photoshop que es las imágenes, ¿sí? Y en cambio, Illustrator, el fuerte de Illustrator es lo vectorial, el dibujo, que se puede interlazar y se interenlaza muy bien con imágenes, eso desde ya, ¿sí? Los dos productos son de Adobe, así que trabajan muy bien y son muy compatibles uno con otro. Pero son complementarios, no piensen en que porque van a aprender Photoshop van a dejar de lado Illustrator. ¿Está claro con eso? ¿Sí? Así que bueno, vamos a suponer, yo voy a elegir abrir cualquier otra imagen, acá le pongo abrir, ¿sí? Y presten atención a una cosa. ¿Se acuerdan que en el mail les dije del tema de los formatos? Y siempre empiezo la cursada, esta lamentablemente es una cursada típica, siempre empiezo la cursada hablando de los formatos, ¿sí? Si ustedes, acá dice All Formats o todos los formatos, y fíjense que si ustedes pinchan acá, fíjense la cantidad de formatos que le están apareciendo. Seguramente ustedes ya conocen unos cuantos, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de formatos que les permite abrir Photoshop. Es uno de los pocos casos en todo lo que es la jerga de la informática, el mundo de la informática, es uno de los pocos casos, las imágenes, es uno de los pocos casos que las imágenes pueden tener un montón de formatos. Si yo les digo, un archivo de Word, ¿cuántos formatos tiene? 2 o 3. Creo que tiene 3, no mucho más que eso. TXT, el primer formato de texto. .doc, el formato después que tuvo un montón de años Word. Y hoy por hoy creo que es XDoc o XCDoc, una cosa así, el formato de Word el más avanzado. No hay mucho más. Excel, uno solo o dos a lo sumo. Y bueno, podríamos hablar de algún otro formato que puedan llegar a conocer. En el caso de las imágenes, fíjense, hay un montón de formatos. Ya vamos a estar hablando también del tema de los formatos porque es algo importante. Ustedes ya deben conocer, ¿qué conocen ustedes? JPG, seguro. PNG, también seguramente lo deben conocer. Formato de imagen, ¿qué es lo que trabaja PNG? ¿Para qué sirve PNG? Soporta fondo transparente. Seguramente lo conocen, no me cabe duda. Y puedo nombrarles otro rápidamente, PDF. Ustedes lo deben conocer muy bien y lo deben utilizar bastante. ¿Qué significa PDF? Portable Document Format. PDF es un formato muy bueno para todo lo que es imagen y texto, ¿sí? Trabaja muy bien el texto o lo vectorial, por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Como su palabra lo dice, portable, o sea, portable. Fue un formato desarrollado por Adobe en la época en la cual no existía la banda ancha de internet, existía lo que era el dial-up, que había que conectarse por teléfono.
las conexiones eran pagas y uno pagaba según la cantidad de segundos, minutos u horas que esté conectado y tardaba muchísimo. Entonces tuvieron que desarrollar un formato que sea muy, muy liviano, porque si no, la transferencia de datos en Internet era carísima. Esto en este momento no pasa, gracias a Dios. La tecnología de Internet ha evolucionado muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Sí empiezan a haber otros problemas de incompatibilidades y todo eso, por lo cual sigue siendo un formato muy, muy bueno el PDF. ¿Sí? Un formato que se van a acostumbrar a utilizar trabajando en Photoshop, ¿cuál es? El primero de todos que ustedes van a ver acá, ¿sí? Que es PSD. El formato PSD es el formato propio de Photoshop. Es un formato buenísimo, no comprime nada de información, entonces ¿qué pasa? Si no comprime información es que tiene toda la información disponible para ustedes. Es un formato muy pesado y por lo general es un formato que se usa mientras ustedes estén trabajando ese archivo de Photoshop. Una vez que hayan terminado de trabajar ese collage, ese trabajo que ustedes estaban haciendo, ya sea para presentármelo a mí, para mandarlo por mail, para mandarlo a imprimir o algo, van a estar utilizando algún otro formato, como por ejemplo JPG, como por ejemplo puede llegar a ser PDF o algún otro formato que podamos llegar a estar utilizando y hablando de aquí a futuro. ¿Está claro? ¿Sí? Así que bueno, el tema de los formatos es todo un mundo en lo que son las imágenes. Por supuesto, en un 90% de los casos, sobre todo cuando estamos hablando de lo que es Internet, van a estar bajando fotos, imágenes en JPG y en PNG. ¿Sí? Una cosa que les quería comentar, por favor, y si no lo saben, se los cuento ahora. No arrastren desde el buscador de Internet, ya sea Google Chrome, Edge, Microsoft Explorer o cualquiera de Safari si tienen Mac ¿cuál me está faltando? Firefox, que es el que uso yo, ya me lo estaba olvidando. No arrastren la imagen directamente, la visualización que ustedes están teniendo en el explorador de Internet, no la arrastren directamente ni a Photoshop, ni a Illustrator, si ya vienen trabajando, o Corel, pueden estar trabajando con Corel quizá. No lo hagan, pierden mucha resolución, ¿sí? Si ustedes consiguieron, por ahí se preocuparon por buscar una imagen buena, una imagen de buena resolución, el estar haciendo lo que se llama drag and drop o arrastrar y soltar, ahí están perdiendo resolución de imagen, están perdiendo información en la imagen. Entonces lo que les conviene hacer, chicos, es abren la imagen, buscan la imagen y que se las visualicen lo más grande posible en el explorador, botón derecho del mouse. Si les da la posibilidad que les dice en un apartado, les dice ver imagen, aprieten ver imagen, cosa que se las extienda bien, les muestra el tamaño más grande y ahí le van a poner guardar imagen como. Botón derecho del mouse, guardar imagen como. Y guárdenla en el disco de la máquina, pendrive o lo que sea. Y de ahí es donde la van a abrir en Photoshop. Les puedo asegurar de que ahí van a tener la mejor resolución, o mejor dicho, la resolución que les estaba mostrando en el explorador de Internet, la pueden estar bajando ahí en el, en donde hayan decidido guardarla y luego abrirla en Photoshop. ¿Sí? Está, bueno, yo voy a abrir una imagen, voy a tocar cualquier imagen, la voy a abrir. ¿Sí? Y acá tengo una imagen. Y fíjense una cosa. Ustedes, por supuesto, Photoshop, como tantos otros programas, les permite trabajar con muchos documentos a la vez. Varias imágenes o lienzos, según lo denominen. Fíjense que si yo toco acá, van a ir cambiando. Y otra de las opciones que pueden hacer, si yo les voy a ir diciendo a medida que vayamos avanzando, les voy a ir explicando, les voy a ir contando los distintos comandos, cómo son los abreviados por teclado, porque la verdad que se gana mucho tiempo con estos abreviados, ganando estos abreviados por teclado. ¿Sí? Una de las opciones para ir cambiando, en lugar de picar, ¿sí? En lugar de picar entre uno y otro, lo que podemos llegar a hacer es mantener la tecla apretada Control y mantenemos Tab. ¿Sí? Si vamos apretando con Tab, vamos a ir cambiando de uno y otro. Si tengo varias imágenes abiertas,
control apretado, tab, 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 van apretando, ¿sí? Y van a ir explorando todas las imágenes que tengan abiertas. Chicos, un comentario que les hago. Siempre que yo les diga aprieten la tecla Tab, aprieten Control, Alt o lo que sea, siempre va a ser del lado izquierdo de la pantalla, o sea, el lado izquierdo del teclado, perdón, ¿sí? El lado izquierdo. Muchas veces, más allá de que lo tengan como repetido del lado del teclado, Alt, GR, Control y todo eso del lado derecho, muchas veces suelen ser configuraciones y acciones diferentes. Entonces, si yo no les aclaro qué es la del lado derecho, siempre presionen Control, Shift, Tab o Alt, lo que sea, del lado izquierdo. ¿Está? Bueno, voy a cortar acá el video, no sé cuánto va a tardar en subirse y nada de eso, así que por lo menos paro acá. Tenemos el display, ya sabemos cómo abrir las imágenes o crear un lienzo nuevo, ¿sí? Y en el próximo video vamos a empezar a analizar cómo movernos, fundamental, cómo hacer zoom, ¿sí? Cómo movernos en la imagen, aquellos que sepan trabajar en Illustrator, como Adobe, como es de la familia de Adobe Photoshop, lo van a encontrar bastante similar en algunas cosas, bastante ameno a lo que ya es Illustrator. Es más, muchas herramientas se utilizan, es la misma forma de ingresar en el teclado y de alguna manera generan o hacen lo mismo, ¿sí? Pero bueno, ya nos vamos a meter en eso y como recién les decía, es muy importante cómo movernos en el lienzo, cómo hacer zoom, cómo panear, cómo mover la imagen de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el zoom, la distancia en que nosotros vamos a tener la imagen, en algún momento va a ser importantísima a la hora de seleccionar partes de esa imagen. Si yo quiero seleccionar con mucha precisión el cabello, el borde, el límite, el contorno del cabello de una persona o lo que fuere, o una prenda, entre lo que es la prenda y lo que es el fondo, es importantísimo tener un zoom adecuado. ¿Por qué? Si ustedes están con un zoom muy lejano y quieren estar seleccionando, les puedo asegurar de que esa selección va a ser malísima, no va a servir, y si ustedes después se acercan con la ruedita del mouse o con la combinación que ustedes quieran hacer, se van a dar cuenta que perdieron tiempo al divino botón. No les va a servir de nada porque si ustedes se manejan de esa forma o van a mantener esa selección que hicieron con un zoom muy lejano, va a estar mal, les va a quedar mal. ¿Está? Así que después en un próximo video vemos todo eso y nos metemos de lleno en el display de Photoshop, el zoom y todo eso. Hasta el próximo video.